Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Agradecemos a todos por su puntualidad y valioso tiempo que nos brindan semana a semana. Hoy, martes 8 de abril, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia. Mi nombre es Jimmy Torres y saludo la presencia en esta oportunidad de la doctora Milagros Quirós Medina, a quien agradecemos el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Recibe usted, doctora, un cordial saludo de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente. El saludo asimismo se extiende al público conectado que nos acompaña el día de hoy. Continuando con esta mini saga de conferencias en temas de derecho civil, la temática que abordaremos esta tarde tiene como título Impugnación del laudo arbitral en materia civil. Este tema vendría a ser el segundo de los 5 que tenemos programados para el presente mes. La conferencia de hoy pretende examinar el marco legal y jurisprudencial de la impugnación del laudo arbitral en materia civil en el Perú, identificando sus causales, procedimiento y efectos, con el fin de comprender su impacto en la resolución de controversias y en la seguridad jurídica del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos. En relación a la ponencia, debo mencionarles que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello se abrirá un espacio para una breve ronda de preguntas, las cuales pueden efectuarlas a través de la ventana de preguntas y respuestas. Presentamos entonces a nuestra ponente invitada. La doctora Milagros Quirós es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por esta misma casa de estudios. Cuenta a su vez con un máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca y asimismo con un máster en Responsabilidad Civil por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Privada del Norte. Es un gusto tenerla con nosotros esta tarde, estimada doctora Quirós. Bienvenida a los martes de justicia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jimmy. Muchas gracias por la generosa presentación. Agradezco profundamente la invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia para participar en esta conferencia y agradezco también la presencia de los asistentes en esta sala virtual. El tema que hoy abordaremos es de especial relevancia para quienes nos dedicamos o para quienes nos interesa el arbitraje en materia de derecho civil comercial, ¿no? Si me permiten, por favor, voy a proyectar una presentación. Ok, perfecto. Em, Para hablar de anulación del laudo arbitral en materia de derecho civil y comercial, primero necesariamente vamos a tener que hablar de arbitraje, vamos a tener que hablar de laudo y finalmente arribaremos pues a nuestro tema central, ¿no? Que es el recurso de anulación del laudo. En principio, lo que hay que decir es que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, ¿no? Lo que significa que las partes delegan en un tercero, ya sea un árbitro único o un tribunal arbitral, la facultad de resolver pues la controversia mediante un laudo que además este laudo tiene efectos equivalentes a una sentencia judicial firme. Este mecanismo presenta características esenciales que lo distinguen frente a un proceso judicial ordinario, ¿no? Estas características son flexibilidad, celeridad, eficiencia y especialización, lo que lo hace precisamente atractivo frente a un proceso judicial. Ahora, a diferencia del proceso judicial, ¿no? Que se desarrolla, como sabemos, dentro del marco rígido del Código Procesal Civil y que está sujeto a una estructura formal dirigida por un ente como el Poder Judicial, el arbitraje, en cambio, permite a las partes autonomía para poder establecer sus propias reglas procedimentales, dentro de los límites, por supuesto, del orden público.
Esta flexibilidad procesal reduce los tiempos de tramitación, optimiza recursos y permite que profesionales especializados en la materia del conflicto integren el tribunal arbitral, lo que a su vez espera pues que obtener, ¿no? Un laudo, una resolución final de calidad. Esta autonomía de la voluntad está contenida en el convenio arbitral, ¿no? El convenio arbitral, como sabemos, es el acuerdo por el cual pues, las partes deciden someter sus controversias a un arbitraje. Es en este momento, ¿no? Al momento de convenir, de elaborar el convenio arbitral, es donde las partes pueden diseñar el proceso que desean someter a una controversia, ¿no? Las partes pueden determinar qué controversias irán al arbitraje, cuáles no, establecer las reglas procedimentales, incluyendo plazos, audiencias, presentación de pruebas. Podrán también pactar si el arbitraje será uno institucional o un arbitraje ad hoc. Podrán fijar el número de árbitros, la forma de designación de los árbitros. Incluso, excepcionalmente, acordarán o pueden acordar, según lo que señala la ley de arbitraje, es que el laudo puede no ser motivado. Aunque, claro, muchas veces esto no sucede, no he visto un convenio arbitral donde las partes hayan establecido expresamente que el laudo no sea motivado, ¿no? Grafiquemos esto en un ejemplo, ¿no? Supongamos que un contrato de comercialización de mineral, me permito hacer este ejemplo porque es el rubro en el que me desempeño. Imaginemos un contrato de comercialización de mineral entre empresas mineras que pactan un convenio arbitral, ¿no? Acá habrá que preguntarse si tiene sentido que todas las controversias del contrato se sometan a un arbitraje. Posiblemente no, probablemente no, o no todas necesariamente, ¿no? Si el comprador, por ejemplo, se obliga a entregar un adelanto, entrega un adelanto por la venta de ese mineral contra entrega de un pagaré, y el vendedor deja de entregar el mineral y se genera una deuda impaga por esto, este documento, el pagaré, ya es de por sí un título ejecutivo conforme lo establece el Código Procesal Civil en su artículo 688, ¿no? En ese caso, no será eficiente entonces acudir a un arbitraje, ¿no? Ya que bastaría con iniciar un proceso de ejecución del pagaré ante el Poder Judicial. Llevar la controversia, esa controversia en particular relativa al pagaré, a un arbitraje implicaría más tiempo, mayores costos para finalmente obtener otro título ejecutivo que sería el laudo. Entonces, es más racional y más razonable en este caso en particular reservar pues, el arbitraje para una controversia más compleja, como podría ser en el ejemplo planteado, el cumplimiento del contrato o tal vez el pago de alguna indemnización que se derive de ese incumplimiento. Además, también se puede pactar en los convenios arbitrales que ciertas controversias específicas se resuelvan mediante arbitraje y en un plazo determinado, ¿no? Las partes pueden pactar que se resuelva en 90 días, 60 días, lo que las partes consideren de acuerdo a la complejidad de la controversia, ¿no? Esto es perfectamente posible, esto es perfectamente válido y muestra cómo el convenio arbitral puede adaptarse a las necesidades de las partes. Todo esto es necesario tener en cuenta que parte de una premisa muy importante, y es que el arbitraje es una forma de jurisdicción reconocida por la Constitución política. Así, el artículo 139, en su inciso 1, señala que o creo yo, que reconoce dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero es que el arbitraje cumple una función jurisdiccional. Esto significa que los árbitros, en el marco de un convenio arbitral válido, administran justicia.
y por tanto sus decisiones tienen efectos jurisdiccionales, ¿no? Como la cosa juzgada, la ejecutividad, al igual que una sentencia judicial, tal cual. Y el segundo aspecto es que el arbitraje constituye una jurisdicción independiente y autónoma. Esto implica que el tribunal arbitral no dependa del Poder Judicial, ¿no? Ni de ninguna otra autoridad del Estado, es decir, actúa con plena independencia funcional y ninguna autoridad ni funcionario puede interferir en el desarrollo de ese arbitraje. Y vale precisar que esta protección se extiende a todo el procedimiento arbitral, no solamente al laudo, ¿no? Desde el momento en que se constituye el tribunal arbitral, el Estado reconoce y garantiza el ejercicio autónomo de la función arbitral, prohibiendo entonces, como indicaba, cualquier interferencia indebida de cualquier otra autoridad. Por su parte, también la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, en adelante me referiré como la ley de arbitraje únicamente, en su artículo 3 desarrolla los principios y derechos de la función arbitral, ¿no? Este artículo reafirma pues, el principio de autonomía e independencia de la función de la jurisdicción arbitral, ¿no? Así también establece la prohibición de intervención judicial indebida en el procedimiento. Precisa, además, en ese artículo 3, como lo veremos un poco más adelante, es que la anulación del laudo es la única vía de control jurisdiccional sobre el arbitraje, ¿no? El cual procede, además, una vez que ya se haya emitido el audio arbitral y por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Ahora, antes de hablar también de anulación, me adelantaba que es importante hablar del laudo arbitral. Es fundamental empezar por comprender adecuadamente qué es el laudo arbitral. En definitiva, el laudo es la decisión final, la decisión definitiva que emite el tribunal arbitral mediante la cual se resuelve la controversia que las partes han sometido al arbitraje, ¿no? Y según el artículo 59 de la ley de arbitraje, el laudo produce efectos de cosa juzgada, es definitivo, es inapelable y es de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Acá quiero hacer un breve paréntesis y es que se dice que estos efectos del laudo se dan desde la notificación del laudo, porque hasta antes de la notificación, hasta antes de ese momento, el laudo puede ser modificado en alguno de sus extremos por alguno de los árbitros, por el tribunal arbitral. Pero una vez que se ha notificado válidamente el laudo, adquiere plena eficacia jurídica y las partes están ya a partir de ese momento obligadas a cumplirlo. Entonces, esta decisión tiene efectos jurídicos muy relevantes, tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, tiene el mismo valor que una sentencia firme del Poder Judicial, es irrecurrible, ¿no? En el arbitraje hay una sola instancia, no hay una segunda instancia dentro del proceso arbitral. Además, el laudo tiene fuerza ejecutiva, ¿no? Constituye, como lo decíamos, un título ejecutivo conforme al artículo 688, numeral 2 del Código Procesal Civil. Si una de las partes no cumple voluntariamente con el laudo, claramente la parte interesada puede solicitar su ejecución forzosa en la vía judicial. O también en la vía arbitral, ¿no? Ante el mismo tribunal arbitral. Incluso si existe un acuerdo de ejecución arbitral, el tribunal tiene facultad discrecional para requerir el auxilio del Poder Judicial si considera necesario solicitar asistencia de la fuerza pública. Esto se establece en el artículo 67 de la ley de arbitraje. Ahora, en sede
judicial, la ejecución se tramita conforme a las disposiciones establecidas, por un lado, en la ley de arbitraje y supletoriamente se aplica el Código Procesal Civil en la medida que se trata de un proceso de ejecución, la vía civil, en especial en lo referido a los procesos de ejecución, ¿no? También es importante señalar acá que el laudo arbitral es el resultado de esa autonomía de la voluntad de las partes, porque en efecto nace del acuerdo de las partes que decidieron someter su controversia a un tribunal arbitral y no a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, y para finalizar este punto introductorio, el artículo 56 de la Ley de Arbitraje establece que el laudo debe ser motivado, ¿no? Pero también hace una salvedad e indica que, salvo que las partes hayan acordado lo contrario. Esta regla cobra sentido porque el arbitraje se aplica principalmente en materias de libre disposición, típicas del derecho civil patrimonial, por ejemplo, compraventas, arrendamientos, indemnizaciones por daños, responsabilidad contractual, etc. En estos casos prima la autonomía privada. Las partes disponen libremente de sus derechos y pueden incluso prescindir de que el laudo esté motivado. Esto no ocurre, por supuesto, en materias donde existen intereses públicos y quizá derechos fundamentales en juego. Y pienso, por ejemplo, en derecho de familia o en derecho penal, donde en estos casos la intervención del Estado es indelegable, ¿no? Y la ley impone normas de orden público o normas imperativas que no pueden ser vulneradas. Por ello, la ley de arbitraje permite que en controversias privadas, si las partes decidan incluso el contenido formal del laudo. Por supuesto, en la práctica no suele ocurrir que las partes se acuerden que su laudo pueda no ser motivado, como les comentaba, ¿no? Pero es importante tener, sí, claro que el solo hecho de que exista esta posibilidad, pues refuerza la idea de que el arbitraje es una jurisdicción pensada para materias disponibles, para materias voluntarias, para materias privadas. Entonces, todo este diseño del arbitraje lleva a la emisión del laudo, que como dijimos, no admite apelación ni revisión por instancias superiores dentro del mismo proceso, a diferencia de un proceso judicial donde podemos encontrar una segunda instancia vía apelación. En el proceso arbitral, en cambio, el laudo solo puede ser objeto de control posterior a través del recurso de anulación, ¿no? Debe quedar claro que el recurso de anulación no da lugar a una segunda instancia, sino más bien es un mecanismo excepcional para verificar si se ha vulnerado derechos esenciales del debido proceso o si se ha incumplido las causales específicamente expuestas, previstas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. En otras palabras, el recurso de anulación no revisa el fondo del laudo. Y acá hay que hacer énfasis, ¿no? Lo que hace es revisar la validez formal del laudo. Y este punto será precisamente el objeto de la siguiente parte de la exposición, ¿no? Hemos hablado ya sobre lo que es el laudo arbitral y cuál es su importancia dentro del proceso arbitral. Ahora es necesario indicar que cuando el tribunal arbitral emite el laudo, existen ciertos mecanismos que las partes pueden utilizar
pero que no constituyen recursos. Es decir, no buscan modificar el fondo de lo decidido ni pueden alterar el sentido del laudo. Estos mecanismos se denominan comúnmente recursos internos y están regulados por la ley de arbitraje también, ¿no? Pero más bien son solicitudes que se presentan ante el mismo tribunal arbitral para asegurar que el laudo emitido esté correctamente emitido y que pueda ser ejecutado en la vía judicial, ¿no? Entre estos mecanismos, entre estas solicitudes tenemos a la rectificación, ¿no? Que procede cuando existe un error material, un error aritmético o de redacción evidente, ¿no? Por ejemplo, si se consignó dólares en lugar de soles, si se consignó mal el nombre de algunas de las partes, el número de identidad, de identificación, en esos supuestos corresponderá plantear un recurso o una solicitud de rectificación. Tendemos también a la solicitud de interpretación, ¿no? Que aplica cuando el laudo es oscuro, es ambiguo y se necesita aclarar su contenido para su correcta ejecución. Recordemos que el juez, cuando conoce de la ejecución del laudo, no puede interpretar ni modificar lo resuelto en el laudo, solo debe ejecutar. Por tanto, entonces el laudo debe estar claramente expedido y no existir ninguna duda respecto de los puntos que el juez tenga que ejecutar, ¿no? Por otro lado, también tenemos a la solicitud de integración, ¿no? Esta solicitud se utiliza cuando el tribunal no se ha pronunciado sobre alguna de las pretensiones formuladas oportunamente por las partes. Por ejemplo, si se omitió resolver sobre una solicitud de indemnización planteada en el arbitraje. Entonces ahí las partes podrán pedir la integración. Tenemos por último la solicitud de exclusión. Esto se da cuando el tribunal se pronuncia sobre una pretensión respecto de la cual de repente las partes ya se habían desistido previamente o que no debió ser materia de decisión y por tanto se puede solicitar la exclusión del laudo. Estos pedidos permiten que el laudo quede claro, que el laudo quede completo y que el laudo no presente problemas inconvenientes en su ejecución. Una vez que están resueltos estos pedidos, cualquiera de los ya mencionados, rectificación, interpretación, integración, corrección por exclusión, uno o más de uno, el laudo ya adquiere entonces el carácter definitivo, ¿no? Pero para comprender adecuadamente el alcance del recurso de anulación del laudo es necesario partir de algunas características previas y esenciales, ¿no? La más relevante es que no se trata de un recurso de plena cognitio, ¿no? Es decir, no permite una revisión de fondo de la controversia ni una nueva valoración de lo resuelto por el tribunal arbitral. La sala superior que revisa el recurso no actúa en definitiva como un órgano revisor de contenido sustantivo del laudo. Esta limitación está expresamente prevista por la ley de arbitraje, el artículo 62. Ahora bien, aunque la propia ley de arbitraje utiliza el término de recurso, ¿no? El recurso de anulación del laudo, dice, desde un enfoque técnico, procesal, hablando desde la teoría impugnatoria, impugnativa, no estamos propiamente ante un recurso en sentido estricto, ¿no? Según la teoría general del proceso, un recurso es un medio impugnatorio que se interpone dentro del mismo proceso con la finalidad, pues, de que un órgano jurisdiccional superior revise la decisión del juez inferior. En contraposición,
el recurso de anulación del laudo más bien da lugar a un proceso judicial distinto, a un proceso judicial autónomo, completamente separado del proceso arbitral que le antecede. Este proceso se tramita también ante un órgano jurisdiccional distinto, ya sale del arbitraje, ¿no? Y se tiene que revisar en un órgano jurisdiccional, un poder judicial. Entonces, es necesario tener en cuenta que cuando estamos hablando del recurso de anulación, técnicamente desde la teoría general del proceso no sería propiamente un recurso. En el derecho procesal común, además, es necesario tener en cuenta que los recursos se clasifican en ordinarios y en extraordinarios, ¿no? Los ordinarios permiten una revisión jerárquica, como la apelación, por ejemplo, en la que un juez superior revisa lo resuelto por el juez inferior. Sin embargo, esta lógica no resulta aplicable al arbitraje. El laudo arbitral pone fin a un procedimiento independiente, ¿no? Dirigida por un árbitro único o por un tribunal arbitral. eh, y esta intervención posterior del órgano jurisdiccional no representa una instancia superior para el tribunal arbitral, ¿no? Sino más bien es una vía de control legal limitada, tanto en su objeto como en su alcance. Entonces, desde una perspectiva de esta perspectiva ya indicada, el uso del término recurso nuevamente creo que, inducir a error, ¿no? A pesar de su denominación legal, tal como lo señala la ley de arbitraje, el recurso de anulación carece de las notas características de un recurso procesal clásico, ¿no? No es devolutivo, tampoco es un remedio procesal, no hay continuidad procesal, sino más bien lo que se genera es un proceso autónomo independiente. En consecuencia, considero que es más apropiado calificarlo como una petición autónoma de naturaleza impugnatoria, ¿no? Una impugnación del laudo arbitral más que un recurso del laudo arbitral. Y la finalidad de esta impugnación será pues verificar la validez del laudo a la luz de las causales expresadas y taxativamente previstas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Este proceso judicial no constituye una instancia adicional del arbitraje, y eso también debemos tenerlo claro, ¿no? No contempla actividad probatoria sobre el fondo de la controversia, ni permite revisión de los hechos. Se trata de un proceso básicamente declarativo, cuyo resultado va a ser declarar si es que el laudo es válido o por el contrario, declarar la nulidad total o parcial si se verificase alguna existencia de alguna causal legalmente establecida. Entonces, la decisión judicial no modificará el contenido del laudo, eh, ni ordena tampoco su cumplimiento o incumplimiento. En un recurso de anulación del laudo no se persigue ello, simplemente lo que va a pasar es que se va a constatar si el laudo cumple con los requisitos legales de validez. También es necesario tener en cuenta que el recurso de anulación se rige por el principio dispositivo, el principio dispositivo propio de un proceso civil. Esto implica que su interposición depende exclusivamente de la iniciativa de la parte interesada. El órgano jurisdiccional no puede actuar de oficio por más que no le parezcan las interpretaciones o por más que no le parezca el resultado del laudo, ¿no? Al tratarse de un proceso judicial autónomo, el control de legalidad del laudo se activará o se gatillará únicamente a solicitud de una de las partes y dentro de los límites que ésta defina, ¿no? De acuerdo con sus pretensiones planteadas en este recurso. En efecto, pues la parte impugnante puede
puede solicitar la nulidad de todo el laudo o de aspectos específicos de este laudo, ¿no? Es la parte quien determinará el objeto y el alcance del recurso en función de las causales legalmente previstas. De esto se deriva el principio de congruencia. Este principio de congruencia impone límites claros a la actuación judicial. El juez no puede pronunciarse sobre las causales invocadas en la demanda de anulación si es que las partes no lo han planteado, ¿no? Si necesariamente tienen que haberlo planteado para que el juez pueda pronunciarse sobre ellas. Tampoco puede extender su análisis a extremos no cuestionados. En ningún caso puede integrar o puede ingresar al fondo del asunto, mucho menos puede valorar pruebas. Asimismo, este principio dispositivo lo que hace es otorgar a la parte recurrente la posibilidad de desistirse del recurso en cualquier momento antes de la sentencia, si es que así lo considera, ¿no? Así como también lo que puede hacer es definir el marco y los límites de lo que va a ser el análisis judicial. Todo ello tiene pleno sentido si se considera que el laudo pues no produce efectos erga omnes, ¿no? Sino únicamente entre las partes que participaron en el arbitraje. En consecuencia, solo serán esas partes que participaron en el arbitraje las que podrán disponer válidamente sobre la impugnación. Por otro lado, también el recurso de anulación reviste un carácter excepcional, ¿no? Al ser el único medio de impugnación previsto por el ordenamiento jurídico peruano contra un laudo arbitral nacional, ¿no? Sea parcial, sea final. No tiene por finalidad, repito, reexaminar el fondo del conflicto, sino más bien su finalidad es verificar si el laudo ha sido dictado conforme a los principios procesales esenciales y a los límites establecidos por las partes en el convenio arbitral. Este carácter de excepcional implica que el juez no puede sustituir el criterio del tribunal arbitral. No puede revalorar los hechos ni las pruebas, ¿no? Su función se limita exclusivamente al control de legalidad formal conforme a las causales establecidas en la ley. Conforme a la práctica de la mayoría de las legislaciones comparadas, este proceso se tramita en instancia única, ¿no? Sin embargo, es necesario tener en cuenta también que la ley peruana prevé una excepción importante y es que cabe interponer un recurso de casación únicamente contra la sentencia que declara la nulidad del laudo, más no contra la que declara la validez del laudo, ¿no? Este diseño normativo, sin embargo, no desnaturaliza el carácter de instancia única que tiene el recurso de anulación del laudo, pues la casación, como sabemos, es un recurso extraordinario que se limita a controlar errores de derecho, ¿no? Errores in iudicando o errores improcedendo en el proceso, sin permitir el análisis de los hechos, sin permitir el análisis de las pruebas. Entonces, una de las características fundamentales del recurso de anulación es la prohibición expresa de revisar el fondo del laudo arbitral. El juez no puede valorar la prueba, repito, ni emitir pronunciamiento alguno sobre el contenido sustantivo de la controversia, ¿no? Su intervención se limita a verificar si el laudo presenta vicios graves que afectan su validez jurídica. Esta limitación está establecida en el artículo 62, inciso 2 de la Ley de Arbitraje, que impide al juez pronunciarse sobre el fondo de la disputa
ni sobre los fundamentos también de la decisión arbitral. Tampoco puede revisar las motivaciones judiciales o interpretaciones adoptadas por los árbitros. Este límite responde a una finalidad precisa y es preservar la autonomía del arbitraje, ¿no? Como mecanismo alternativo de solución de controversias y con ello también respetar la función jurisdiccional que hablamos al principio que tiene el tribunal arbitral, ¿no? Garantizando de ese modo a su vez su independencia y su especialización. Cabe señalar además que el recurso de anulación solo procede en supuestos expresamente previstos por la ley, ¿no? Las causales son taxativas y están enumeradas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Esto refuerza entonces su carácter restrictivo y su finalidad exclusiva de control de legalidad. Finalmente es importante subrayar que el recurso de anulación carece de efecto suspensivo. Esto significa que el laudo sigue siendo exigible, se puede llevar a un proceso de ejecución ya, y la interposición del recurso de anulación no va a suspender sus efectos. El artículo 66, inciso 1 de la ley de arbitraje lo establece de forma expresa, ¿no? Cuando dice que la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, ¿no? Salvo que las partes presenten una garantía para poder cubrir esos efectos. En otras palabras, solo de manera excepcional puede solicitarse la suspensión y ello requiere que la parte que vaya a presentar el recurso constituya una garantía suficiente y de conformidad con lo pactado por las partes o lo establecido en el reglamento arbitral. Esta previsión tiene lógica y claramente lo que busca es evitar pues dilaciones indebidas, ¿no? Cuando uno decide ir a un proceso arbitral es porque se entiende que el proceso arbitral es mucho más rápido que acceder a una vía judicial, donde se sabe que los procesos judiciales pueden tomar mucho más tiempo. Entonces, si se permitiese suspender la ejecución sin garantía, se afectaría posiblemente injustamente el derecho del beneficiado con el laudo en caso de que el recurso fuese finalmente desestimado. Entonces, si una parte considera que el laudo adolece de alguno de los supuestos tasados del artículo 63 de la ley de arbitraje, puede iniciar un proceso de anulación del laudo ante el Poder Judicial. En Lima, este recurso, esta impugnación del laudo, es conocida por las salas civiles con subespecialidad en materia comercial. En otras jurisdicciones donde no exista la subespecialización de comercial, el conocimiento corresponderá a las salas civiles de la Corte Superior respectiva. Este recurso es la única vía impugnatoria contra el laudo y su finalidad, repito, no es revisar el fondo, ¿no? Esta limitación, además, es necesario tener presente que tiene su respaldo normativo en la 12ª disposición complementaria final de la ley de arbitraje, la cual aclara que en principio la única vía para cuestionar un laudo es el recurso de anulación. Esto en principio cierra el debate sobre la utilización del proceso constitucional de amparo como una vía paralela o posterior. El Código Procesal Constitucional, incluso en su versión vigente, establece el carácter subsidiario del proceso de amparo. Esto solo entonces procederá cuando no exista
otra vía igualmente eficaz para la protección del derecho constitucional vulnerado. En consecuencia, si existe la vía del recurso de anulación, el amparo no es procedente, salvo supuestos excepcionales. Según el Tribunal Constitucional, en su precedente María Julia, el proceso de amparo solo puede interponerse excepcionalmente en tres casos. Uno, cuando el tribunal ha aplicado control difuso inapropiado sobre una norma declarada constitucional por el propio Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial, ¿no? Segundo, cuando el laudo desconoce un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Y tercero, cuando un tercero ajeno al convenio arbitral ha sufrido un agravio como consecuencia del arbitraje sin haber tenido la posibilidad de intervención alguna en este proceso de arbitraje, ¿no? En todos los demás supuestos, la única vía para cuestionar un laudo es el recurso de anulación. Ahora bien, eh, corre- corresponde en este punto ya analizar cuáles son las causales que pueden dar lugar a la anulación de un laudo arbitral conforme a la ley de arbitraje peruana. El artículo 63, 1 de la ley de arbitraje recoge cuáles son las causales taxativas por las cuales puede interponerse el recurso de anulación, ¿no? La causal A se da cuando el convenio arbitral es inexistente, es nulo, anulable, inválido o ineficaz. Un ejemplo es cuando quien firmó el convenio, por ejemplo, no tiene, no sé, poder de representación suficiente. Si, por ejemplo, firmó el gerente comercial sin tener facultades legales o estatutarias para comprometer a la empresa, el convenio sería ineficaz, ¿no? Un ejemplo ilustrativo, si se acredita que ninguna de las partes firmó el contrato que contiene el convenio arbitral, entonces no hay aceptación y en consecuencia no existe convenio arbitral. Si a pesar de ello, ¿no?, se desarrolla un arbitraje y se emite un laudo, dicho laudo será anulable, ya que nunca debió iniciarse el proceso arbitral sin un convenio válido, ¿no? En estos casos, puede discutirse la competencia del tribunal arbitral como excepción previa. Una vez resuelta por el tribunal, la parte que se considera afectada obviamente puede cuestionar dicha decisión a través del recurso de anulación, ¿no? Tenemos la causal B, cuando una parte no ha sido debidamente notificada sobre el nombramiento de árbitros o sobre las actuaciones arbitrales, o no ha podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa por cualquier otra razón. Esta causal se relaciona directamente con la garantía del debido proceso, el principio de igualdad procesal y el respeto a las reglas establecidas en el convenio arbitral. Por otro lado, tenemos la causal C, cuando el tribunal arbitral no se ha constituido conforme al acuerdo de las partes o se han vulnerado reglas esenciales del reglamento arbitral aplicable. También puede incluirse en esta causal la falta de motivación del laudo, ¿no?, cuando debía observar el acuerdo de las partes. En los arbitrajes sobre libre disposición, y si bien es cierto, ya lo hemos indicado, la motivación no es imperativa y puede ser renunciada. Sin embargo, si no se dice nada al respecto, si no hay una renuncia sobre la motivación, se presume como obligatoria por aplicación de la norma supletoria, constitucional incluso, y en ese caso será necesario observar si es que hubo o no hubo una infracción a esta causal, ¿no? En cuanto a la causal D, cuando el tribunal ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión
o sobre pretensiones no reclamadas o retiradas por las partes, ¿no? El convenio define el ámbito de competencia del tribunal, ya lo hemos dicho. Si, por ejemplo, el convenio arbitral establece que solo se someterán a arbitraje controversias derivadas de las cláusulas de la 1 a la 5 de un contrato, pero el tribunal resuelve una controversia relativa a una cláusula 7, entonces claramente se ha excedido del marco de lo pactado. Este exceso invalida el laudo, perdón, por haberse pronunciado sobre una materia no arbitralmente habilitada. Luego tenemos tenemos la causal E relacionada con las materias no arbitrables en arbitraje nacional. También se incurre en causal de anulación en estos supuestos, ¿no? Solo pueden ser arbitrables las controversias sobre derechos disponibles. Si se lauda sobre derechos indisponibles, como por ejemplo cuestiones penales, cuestiones laborales o de estado civil, el laudo definitivamente devendrá en anulable. Vale precisar en este punto que esta es una causal que puede ser apreciada de oficio por el juez en los recursos de anulación del laudo, ¿no? Si se advierte que la materia decidida no era arbitrable, el laudo será nulo, aun cuando no se haya invocado expresamente dicha causal en el recurso de anulación. Luego tenemos la causal F, referidas con materias no arbitrables en el arbitraje internacional, y la causal G, referente al vencimiento de plazo para laudar. En este caso, el arbitraje, como sabemos, es una manifestación de la autonomía privada y por ello las partes pueden fijar límites temporales para el ejercicio de la función arbitral. Si, por ejemplo, en el acta de instalación las partes acuerdan que el laudo debe emitirse en 30 días, prorrogables por 30 días adicionales, pero el tribunal, no sé, lauda o se pronuncia en el día 61 y ya en el día 61 no tendrá facultades para hacerlo. El laudo, en consecuencia, en ese caso, es nulo, pues fue emitido cuando el tribunal ya había perdido su competencia. Ahora bien, el recurso de anulación del laudo, conforme a la ley de arbitraje, está sujeto a ciertos requisitos formales que deben ser observados rigurosamente. En primer lugar, para invocar ciertas causales, como la existencia de repente o la inexistencia de un convenio arbitral o la falta de notificación que impide ejercer el derecho de defensa, la inobservancia del requisito de procedimiento arbitral. En estos casos es necesario que la parte afectada haya formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral en el momento oportuno, ¿no? Además, dicho reclamo debe haber sido desestimado por el tribunal arbitral. Veamos un ejemplo también, se me ocurre, vinculado al sector minero. Imaginemos que en un arbitraje derivado de un contrato para la explotación conjunta de una mina, una de las partes advierte que uno de los árbitros designados mantiene una relación comercial activa con una empresa que presta servicios de maquinaria pesada a la otra parte en el mismo yacimiento minero, ¿no? Si la parte considera que esa situación, que esa relación afecta la independencia e imparcialidad del árbitro, debió plantear oportunamente una recusación formal ante el tribunal arbitral tan pronto como tuvo conocimiento de esta relación. Si no lo hizo en el momento adecuado y esperó hasta después de emitido el laudo para alegar dicha parcialidad como causa de anulación, su pretensión será rechazada. ¿Por qué? Porque en estos casos se dice que opera el principio de la renuncia al derecho a objetar. Y la norma establece que si una parte
conociendo una irregularidad, no la objeta oportunamente, se entiende que ha renunciado a su derecho a alegarla con posterioridad. Supongamos que una parte identifica que un árbitro es parcial, por ejemplo, porque resulta ser familiar directo de la parte demandada en el arbitraje. Al advertir esta circunstancia, la parte afectada debe presentar una recusación formal en el momento en que toma conocimiento de dicha situación. Y solo si esa recusación fue desestimada, podrá luego utilizar la causal en un eventual recurso de anulación, alegando la afectación a la independencia e imparcialidad del tribunal arbitral. Sin embargo, lo que no puede hacer en definitiva es guardar silencio, ¿no? Y recién, de repente, alegar dicha causal en una etapa posterior al laudo, pretendiendo usarla como una especie de arma secreta. Ahora bien, en lo que respecta al vencimiento del plazo para laudar, la ley exige también una formalidad específica. La parte interesada debe presentar una manifestación por escrito clara, inequívoca ante el tribunal arbitral, señalando que el laudo ha sido emitido fuera de plazo legal o convencionalmente establecido. Además, la conducta de la parte, la conducta desplegada con posterioridad, debe ser coherente con esa objeción. Por ejemplo, si luego de haber afirmado que el laudo fue emitido extemporáneamente, solicita una interpretación del laudo o una aclaración o cualquier otra solicitud sobre el laudo, estaría actuando en contradicción con su anterior posición, ¿no? Esta inconsistencia puede hacer inaplicable la causal, ya que evidenciaría que la parte ha aceptado tácitamente la validez del laudo. Finalmente, otro aspecto fundamental es el previsto en el artículo 63, inciso 7 de la Ley de Arbitraje, cuando señala que no procede el recurso de anulación si la causal invocada pudo ser subsanada mediante los mecanismos de rectificación, mecanismo de interpretación, como les decía, integración o la exclusión del laudo, y la parte no lo solicitó. Eh, a ver, grafiquemos un ejemplo más, ¿no? Nuevamente, vinculado a un contrato de comercialización de mineral. Supongamos que en el arbitraje derivado de dicho contrato, una de las partes formula dos pretensiones. Por un lado, el pago por entregas de concentrado de mineral, y por otro lado, la penalidad por, no sé, el retraso en los pagos. Sin embargo, en el laudo arbitral, el tribunal resuelve también sobre una supuesta obligación de entregar un volumen adicional de mineral para el siguiente año, algo que no estaba comprendido en la demanda ni en el convenio arbitral. En este escenario, en particular del ejemplo propuesto, la parte afectada por ese exceso pudo y debió solicitar al tribunal la exclusión de ese extremo del laudo por exceder claramente el marco de sus competencias. Esa solicitud de exclusión es un mecanismo previsto precisamente para evitar nulidades innecesarias. Pero si no lo hace y más adelante pretende anular todo el laudo basándose en esa inclusión indebida, su recurso será improcedente, ya que existía un mecanismo procesal específico que debió utilizar y que no lo utilizó. Con este principio, entonces, lo que se busca es proteger la integridad del arbitraje, ¿no? Al impedir que las partes utilicen el recurso excepcional de anulación como una herramienta destructiva, quizá cuando el error era subsanable dentro del mismo procedimiento arbitral. Este
conjunto, todo este conjunto de exigencias responde a un principio fundamental y es la protección del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, dotado de unas características que lo hacen mucho más atractivo frente a un proceso judicial. No se trata de un sistema que pueda atacarse arbitrariamente, ¿no? Al contrario, todas las legislaciones comparadas, incluida por supuesto la nuestra, reconoce que el recurso de anulación es excepcional y está limitado a supuestos muy concretos, precisamente para resguardar la estabilidad y la eficacia del laudo arbitral. Em, por otro lado, los efectos derivados de la anulación de un laudo arbitral dependen directamente de la causal que haya sido declarada fundada, ¿no? La ley de arbitraje establece diversas causales de anulación y cada una de ellas, como lo hemos visto y lo pasaremos a ver a continuación, genera distintos efectos sobre la controversia y su eventual resolución. Cuando hablamos de la causal por anulación, eh, por inexistencia o invalidez del convenio arbitral, ¿no? Si el laudo se anula debido a que el convenio arbitral resulta inexistente, la controversia no puede ser sometida nuevamente a arbitraje, a menos que las partes suscriban un nuevo convenio. En su defecto, entonces, la pretensión deberá ventilarse necesariamente ante el Poder Judicial. Por supuesto, acá vamos a tener que evaluar, se tendrá que evaluar si es que ha operado la prescripción o la caducidad. Entonces, la parte acá se encontrará frente a dos vías, ¿no? Acudir a la jurisdicción ordinaria, al Poder Judicial, o suscribir un nuevo convenio y someter nuevamente la controversia a arbitraje. Por otro lado, si se comprueba que algunas de las partes no fue debidamente notificada o se le generó indefensión, el arbitraje debe reiniciarse desde el momento en que se produjo la afectación. El nuevo tribunal arbitral o el mismo, si no está cuestionado, debe retrotraer el proceso hasta el punto en que se vulneraron los derechos de la parte afectada y continuar a partir de allí garantizando el respeto al debido proceso. En cuanto a la causal C, en caso de vulneración de las formalidades previstas para la designación de los árbitros o de las reglas procedimentales acordadas por las partes, el arbitraje deberá ser reiniciado, ¿no? Si la afectación recae sobre el nombramiento de árbitros, deberá procederse con un nuevo nombramiento conforme a lo pactado o en su defecto conforme lo señala la ley. Si la afectación fue procesal, el tribunal deberá retrotraer el arbitraje hasta el momento en que se produjo la infracción, respetando lo pactado por las partes, el reglamento aplicable o la propia ley de arbitraje. Si el laudo es anulado por haber resuelto materias no comprendidas dentro del convenio arbitral, las partes podrán pactar un nuevo convenio para someter esa materia específica a arbitraje si es que lo consideran conveniente, o en su defecto, y si no existe nueva voluntad de arbitrar, dicha materia deberá ventilarse en la vía ordinaria, el Poder Judicial, siempre que no haya operado la prescripción o caducidad también en este caso, ¿no? Si estamos ante la anulación por haber resuelto sobre materias no arbitrables, si se declara la nulidad por esta causal, no cabe arbitraje alguno, ¿no? La única vía posible será necesariamente la vía judicial. Y si estamos ante la anulación por vencimiento del plazo para emitir el laudo, en estos casos existen dos alternativas. Las partes
pueden acordar la constitución de un nuevo arbitral que con base en los avances del proceso anterior resuelva la controversia y emita un nuevo laudo, o alternativamente, como lo señala el artículo 63, inciso 5 de la Ley de Arbitraje, la Sala Superior del Poder Judicial, que conoce el recurso de anulación, podrá resolver el fondo del asunto en instancia única, ¿no? Siempre que las partes lo soliciten expresamente. Esta posibilidad existe normativamente, aunque personalmente, al menos en la práctica, no he visto y no registro de un caso a nivel de jurisprudencia, ¿no? Finalmente, y ahora sí ya para cerrar esta exposición, y sin ánimo de extenderme demasiado, quisiera mencionar un tema bastante interesante, ¿no? Y es la posibilidad de renunciar al recurso de anulación del laudo arbitral. Se discute bastante esto también en la teoría general del proceso, en teoría impugnatoria. Probablemente ustedes se pregunten, ¿es posible renunciar a plantear un recurso de esta naturaleza? Y la respuesta es, pues sí, ¿no? En efecto, en algunos países del mundo, las partes pueden renunciar expresamente al derecho que tienen de interponer un recurso de anulación total o parcialmente. Esto se vincula con un principio que ya mencionamos también al inicio de esta conversación, de esta conferencia, y es el principio dispositivo. Este principio dispositivo rige no solo el proceso arbitral en general, sino también el propio recurso de anulación. En virtud, pues, de este principio, las partes tienen una amplia facultad de disposición sobre sus derechos procesales, y esa facultad puede extenderse también a la posibilidad de impugnar el laudo, ¿no? Ahora bien, más allá del debate doctrinario que esta figura puede generar, lo cierto es que algunos ordenamientos jurídicos ya han reconocido expresamente esta posibilidad. Uno de ellos es el peruano, ¿no? En el artículo 63, inciso 8 de la Ley de Arbitraje, se establece que cuando ninguna de las partes en el arbitraje tenga nacionalidad peruana ni domicilio residencial o actividad principal en el Perú, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Esto significa que el ordenamiento peruano permite dos opciones claramente diferenciadas en el caso de arbitrajes internacionales, ¿no? Renuncia total al recurso, es decir, las partes pueden acordar que, emitido el laudo, este sea definitivo inimpugnable, ¿no? En ese supuesto, el laudo adquiere inmediatamente autoridad de cosa juzgada sin posibilidad de ser cuestionado ante el Poder Judicial mediante el recurso de anulación. Y por otro lado, también como opción se tendría la renuncia parcial o limitación del recurso, ¿no? Las partes también pueden pactar que solo determinadas causales de anulación serán admitidas. Por ejemplo, podrían acordar que únicamente se aceptará el recurso por ausencia de convenio arbitral, por ejemplo, o por violación del derecho de defensa, y excluir las demás causales. Esa limitación debe estar expresamente en el acuerdo de las partes, por supuesto. En resumen, señores, esta facultad de renuncia o de limitación también refuerza lo que hemos venido conversando a lo largo de toda esta charla. Refuerza el carácter autónomo y dispositivo del arbitraje, especialmente en el ámbito internacional, que es lo que ha regulado la normativa peruana, y refleja la confianza que las partes puedan depositar en el arbitraje, pueden depositar en nuestros tribunales arbitrales,
que ellas mismas han conformado, que ellas mismas han decidido en su convenio arbitral. Y con eso habría culminado la exposición. Sin más, agradecer y si es que hay algunas dudas o consultas para absolver, con mucho gusto podríamos proceder a ellas. Muchísimas gracias, doctora Quiroz, por su gran presentación. Queremos informarle también a los participantes. Bueno, primero que nada, agradecerles también a ellos, ¿no? Porque hemos tenido una sala llena, hemos tenido 1000 personas conectadas hasta este momento. E informarles que, pues, usted nos ha dado el ok para poder compartir este importante material que estoy seguro que los va a ayudar. Sí, vamos a pasar brevemente a las consultas que nos han realizado. Se las voy a compartir, doctora. Sí, a ver. La primera pregunta es, ¿considera usted que la actual causal de anulación por vulneración al orden público es demasiado abierta y puede ser usada como vía encubierta de apelación? Por supuesto que esa posibilidad siempre se va a dar, ¿no? Lo que sí creo yo que debemos tener en claro es que las categorías jurídicas, los instrumentos jurídicos están ahí para poder utilizarlos nosotros como operadores jurídicos, como abogados, de la mejor manera posible, y que se pueda prestar, sí, como una causal muy abierta donde se pueda cuestionar asuntos de fondo de la controversia. Y naturalmente sí, y hay casos, muchos de los cuales se han presentado vía recurso de anulación del laudo. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos realizan es, ¿existen tensiones entre el principio de autonomía de la voluntad en el arbitraje y el control judicial a través de la impugnación del laudo? Tensiones entre la autonomía de la voluntad en el arbitraje y el principio dispositivo para iniciar. Lo que pasa que son dos cuestiones distintas, ¿no? La autonomía de la voluntad básicamente es el fundamento para poder someter una controversia a un arbitraje, ¿no? Se ve reflejado en el convenio arbitral. Entonces, a las partes celebrar un convenio arbitral y decidir someter la controversia a un arbitraje, están ejerciendo autonomía de la voluntad. En cambio, el principio dispositivo básicamente está referido al inicio de un proceso como mecanismo procesal, básicamente. Gracias, doctora. Otra consulta que nos comparten es, ¿podría la excesiva intervención judicial mediante la impugnación del laudo generar un fenómeno de judicialización del arbitraje? ¿Qué límites deberían establecerse? Bueno, los límites están, ¿no? Los límites están tanto en la ley de arbitraje, al establecerse, creo, cuáles son las causales taxativas por las cuales uno puede ir a un proceso de recurso de anulación. También está en la Constitución Política cuando se señala, perdón, el Código Procesal Constitucional cuando se señala que el recurso de anulación es la vía eficaz para cuestionar asuntos relacionados con debido proceso, debida motivación incluso, pero también es cierto que se usa muy indiscriminadamente el recurso de anulación, tanto es así que las estadísticas de los recursos de anulación presentados ante el Poder Judicial y aquellos que han sido declarados fundados, pues la diferencia es abismal, ¿no? Entonces nos damos cuenta ahí que eh, muchos arbitrajes al final termina yendo a un proceso judicial vía recurso de anulación, pero muy pocos de esos procesos de anulación del laudo resultan siendo fundados. De acuerdo, doctora. Otra pregunta que nos realizan es, ¿considera viable establecer una vía arbitral para revisar o corregir laudos antes de acudir al Poder Judicial, como ocurre en ciertos sistemas de revisión intraarbitral? Sí, por supuesto que sí, yo considero que sí, ¿no? Y de repente conformar una entidad a nivel arbitral para revisar la validez de los laudos antes de ir a una vía judicial o cuando ya hayamos
hayamos salido del proceso arbitral y si es que vemos que las posibilidades de recurrir en la vía judicial son bajas, entonces se tendría que evaluar y desde ya podría servir para ver si es que nuestra demanda en un proceso judicial podría ser fundada o infundada. Y de esa manera también disminuimos bastante la carga procesal que existe en nuestro Poder Judicial y que hace colapsar al proceso judicial, asunto del cual nos quejamos los litigantes todos los días. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos realizan es, ¿cree usted que el uso creciente de cláusulas arbitrales en contratos de adhesión podría afectar el acceso real a la justicia, considerando la dificultad para impugnar laudos? Mm, Es un asunto muy importante, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que el uso de la vía arbitral muchas veces es costosa, si bien es cierto, tiene muchas características que hace que sea atractivo frente al Poder Judicial, pero lo cierto también es que puede resultar siendo muy costosa y habría que analizar qué tan conveniente es someter o vincular a las partes a acudir necesariamente a un proceso judicial. Es un asunto muy importante, es un tema muy importante y yo en este momento creo que la charla que hemos dado no da lugar todavía para poder responder todos los puntos que una pregunta como esa meritaría tomar en cuenta. Gracias, doctora. Nos preguntan, ¿cuál es la forma más idónea de conseguir la suspensión de la ejecución del laudo arbitral? En muchas ocasiones la medida cautelar no es amparada. Bueno, la ley de arbitraje únicamente en este caso habla de la garantía, ¿no? Si es que se presenta una garantía y la garantía es admitida por el juzgado, esa será la única manera de suspender la ejecución del laudo. En principio, como sabemos, el laudo adquiere calidad de cosa juzgada y por la sola existencia, luego de haber sido notificado, ya puede ser ejecutable. Entonces, la única manera de suspender sus efectos va a ser presentando una garantía que convenza al juez de que esa ejecución debería suspenderse hasta obtener una resolución vía judicial, un control de legalidad por parte de la Corte Superior. Gracias, doctora. Nos preguntan cómo ha influido las últimas o cómo han influido las últimas reformas legales o fallos judiciales en la impugnación de laudos arbitrales. Más que todo, de repente, a nivel de procesos de amparo, ¿no? Y sabemos que el último precedente en cuanto a esta materia es el precedente de María Julia. Sin embargo, ese precedente María Julia ha ido flexibilizándose, se han ido, de repente, bajo los mismos supuestos, pero ampliando qué tipo de resoluciones pueden además ser impugnables vía procesos de amparo. Por ejemplo, en principio se entendía que solamente se podía atacar vía un proceso de laudo eh, vía proceso de amparo un laudo arbitral, ¿no? Un laudo arbitral. Pero luego han habido pronunciamientos en los que se dice que además pueden atacarse o pueden presentarse procesos de amparo contra resoluciones emitidas antes del laudo arbitral definitivo o resoluciones emitidas con posterioridad al laudo arbitral, ¿no? Entonces, sí, la jurisprudencia ha ido amoldando, ha ido adaptando. eh, bajo el principio, el criterio de tutela urgente de las necesidades que las partes necesitan exponer o ventilar en un proceso de amparo en el marco de un arbitraje. Gracias, doctora. Nos consultan también qué recomendaría usted como acciones procesales en caso se torne en ejecutable un laudo arbitral. Creo que es una pregunta bastante concreta, ¿no? Habría que ver por qué razón es que se considera que se está tornando en inejecutable el laudo arbitral. No sé, quizá estamos pensando en un laudo arbitral que obliga a una empresa que no tiene suficiente patrimonio eh,
poder obtener finalmente la ejecución de ese laudo, ¿no? Ya sea en la vía arbitral o en la vía judicial, incluso si se tiene una sentencia, un laudo definitivo y se sabe que la empresa no puede responder patrimonialmente, la situación es bastante complicada. Habría que ver otras alternativas. De repente se me ocurre un procedimiento concursal. Una vez que ya uno tiene un título ejecutivo como un laudo arbitral y se sabe que en la vía judicial no se va a poder obtener nada porque no hay un patrimonio detrás que respalde esa obligación, quizá una de las alternativas es optar por ir por un proceso concursal, un proceso de insolvencia y en esa vía ver si es que existe un patrimonio que pueda ser reestructurado, que pueda ser liquidado, pero con el consentimiento de la propia entidad o empresa deudora en este caso. Se me ocurre, ¿no? Pero sí que se tendría que atender al caso en particular, por qué razones se considera que el laudo es inejecutable. De acuerdo, doctora. Bueno, lo demás son comentarios muy positivos, agradecen bastante su presentación, su ponencia. Nosotros también, doctora, desde aquí del Centro de Estudio le agradecemos. Bueno, ya culminando esta actividad, quisiéramos pedirle, doctora, una reflexión final un poco para poder irnos con una idea un poco más resumida acerca de su presentación, por favor. Bueno, creo que a modo de reflexión final es que llegar hasta la situación en la que nos encontramos, donde el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias atractivo para las partes por cuestiones de tiempo, de flexibilidad. Y al decidir optar por un proceso de arbitraje, entonces debemos también tener la suficiente responsabilidad como para poder asumir las consecuencias que el resultado de ese arbitraje nos trae, ¿no? De esa manera también, al asumir el resultado de esas consecuencias, podemos evitar incluso colapsar más nuestro sistema judicial, poder judicial, que ya de por sí tiene mucha recarga procesal y que ya de por sí ese es un gran problema también que aqueja a todos los operadores jurídicos del derecho. Creo que con eso podría culminar esta ponencia y nuevamente agradecida con el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia, agradecida contigo, Jimmy Torres, por trasladarme la invitación y quedo a disposición para cualquier otra conversación de este tipo. Muchísimas gracias, doctora Quiroz, y esperamos también nosotros poder contar con su participación en otra oportunidad. Le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, que continúe teniendo usted una buena tarde y una buena tarde también para las personas que nos vienen acompañando hasta este momento. Muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia. Buenas tardes, doctora. Gracias.